Nunca olvidaré el momento en que mi propia hermana me dijo, mirándome directo a los ojos, que yo no merecía nada de lo que había construido, ni siquiera mi propio apellido. Y lo peor es que no lo dijo en privado. Lo dijo frente a toda mi familia. Me llamo Daniel. Tengo 34 años, y durante mucho tiempo fui lo que todos llaman el responsable. El hijo que nunca daba problemas. El hermano que siempre ayudaba. El tipo que se quedaba hasta tarde en el trabajo mientras otros salían a beber. Y también, el idiota que confiaba demasiado. Crecí en una familia bastante normal, al menos en apariencia. Mi padre era un hombre duro, de esos que creen que el amor se demuestra con disciplina. Mi madre, en cambio, era más silenciosa. Siempre evitaba conflictos. Y luego estaba mi hermana mayor, Laura. Laura siempre fue especial. No en el buen sentido. Era carismática, sí. Sabía hablar, sabía manipular, sabía cómo hacer que todos giraran a su alrededor. Pero también sabía mentir. Y lo hacía bien. Desde pequeños, todo giraba en torno a ella. Si Laura lloraba, el mundo se detenía. Si yo lo hacía, me decían que dejara de ser débil. Aprende de tu hermana, decía mi padre. Siempre esa frase. Siempre comparaciones. Pero aún así, yo la admiraba. De verdad. Porque, aunque era difícil, yo creía que en el fondo ella me quería. Estaba equivocado. Y tardé años en darme cuenta. A los 28 años, mi vida empezó a cambiar. Había conseguido un buen puesto en una empresa tecnológica. Nada espectacular, pero estable. Trabajaba como analista financiero. Horas largas. Mucho estrés. Pero también oportunidades. Mientras tanto, Laura, bueno. Ella saltaba de trabajo en trabajo. Siempre tenía una excusa. Mi jefe era un idiota. No me valoraban. El ambiente era tóxico. Siempre lo mismo. Un día, apareció en mi apartamento sin avisar. Recuerdo que eran casi las 11 de la noche. Abrí la puerta y ahí estaba ella, con una maleta. «Puedo quedarme contigo unos días», me dijo. Suspiré. Sabía lo que significaban unos días. Pasaron semanas. Luego meses. Y Laura, no tenía intención de irse. Al principio, intenté ser comprensivo. Está pasando por un mal momento, pensaba. Le preparaba comida. Le prestaba dinero. Incluso le ayudé a enviar currículums. Pero había algo raro. Muy raro. Nunca iba a entrevistas. Nunca recibía llamadas. Y cada vez que preguntaba, cambiaba de tema. Una noche, mientras estaba trabajando desde casa, escuché su voz en el salón. Estaba hablando por teléfono. No quería escuchar, de verdad. Pero, algo en su tono me hizo detenerme. Sí, está funcionando perfectamente, dijo. Silencio. Luego rió. Daniel no sospecha nada. Es demasiado bueno. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me acerqué despacio a la puerta. No quería hacer ruido. Sí, sigo usando su dirección. Mientras tanto, sigo recibiendo el dinero. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Dinero? ¿Qué dinero? Tranquilo, en cuanto tenga suficiente, me voy. Él ni siquiera revisa nada. Me quedé paralizado. No entendía del todo, pero sabía que algo estaba muy mal. Esa noche no dije nada. Volví a mi escritorio como si nada. Pero ya no podía concentrarme. Al día siguiente, revisé algo que nunca antes había cuestionado. Mis cuentas. Y ahí fue cuando todo empezó a encajar. Transferencias pequeñas. Pero constantes. Dinero que yo no recordaba haber movido. Al principio pensé que era un error. Luego revisé más a fondo. Y encontré algo peor. Había una cuenta a mi nombre. Que yo no había abierto. Sentí un nudo en el estómago. Esa noche, cuando Laura volvió, la esperé en el salón. Sentado. En silencio.
Tenemos que hablar, le dije. Ella sonrió. Como si nada. Como si no supiera lo que venía. Claro, hermanito, ¿qué pasa? Saqué los documentos. Los dejé sobre la mesa. Su sonrisa desapareció. Solo por un segundo. Pero lo vi. ¿Quieres explicarme esto? Hubo un silencio largo. Tenso. Pesado. Y entonces, hizo algo que nunca olvidaré. Se rió. Guau, tardaste bastante en darte cuenta. Sentí que algo dentro de mí se rompía. ¿Qué hiciste?, pregunté, con la voz temblando. Ella se encogió de hombros. Solo aproveché una oportunidad. ¿Usaste mi nombre para abrir cuentas? Relájate. Daniel. No es para tanto. No es para tanto. Repitió eso como si estuviera hablando de pedir prestada una camiseta. Es fraude, Laura. Es supervivencia. La miré, intentando reconocer a la persona frente a mí. Pero ya no era mi hermana. ¿Desde cuándo?, pregunté. Ella dudó. Y eso me dio miedo. Unos meses, dijo finalmente. Meses. Meses usando mi identidad. Mi dinero. Mi vida. Te vas, dije. Ella levantó una ceja. ¿Perdón? Te vas de mi casa. Hoy. Su expresión cambió. Ya no era la hermana confiada. Ahora había algo más. Algo oscuro. Cuidado con lo que dices, Daniel. ¿Me estás amenazando? Ella se inclinó hacia mí. Y susurró. Si yo caigo, tú caes conmigo. Sentí un escalofrío. Todo está a tu nombre, ¿recuerdas? Y en ese momento, entendí que esto era mucho más grande de lo que parecía. Porque no solo me había traicionado. Me había metido en algo que podía destruir mi vida. Y lo peor es que eso era solo el principio. No dormí esa noche, ni un minuto. Me quedé sentado en el mismo sofá mirando los papeles como si fueran a cambiar por sí solos, pero no lo hicieron. Cada número seguía ahí, cada transferencia, cada firma que no era mía pero que llevaba mi nombre. Y cada segundo que pasaba hacía que todo fuera más real, más pesado, más peligroso. Laura se fue a su habitación como si nada hubiera pasado, como si no acabara de confesar un delito enorme, como si no estuviera destruyendo mi vida, y eso fue lo que más me dolió, no el fraude, no el dinero, sino la frialdad con la que lo hizo, como si yo no importara en absoluto, como si solo fuera una herramienta más en su juego. A las 3 de la mañana escuché que hablaba otra vez por teléfono, esta vez en voz baja. Pero suficiente para que mi paranoia creciera, suficiente para confirmar que no estaba sola en esto. Que había alguien más, alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando, alguien que probablemente estaba usando mi identidad junto con ella, y ahí fue cuando el miedo cambió de forma. Dejó de ser solo traición y se convirtió en algo más oscuro, más profundo. Algo que me decía que esto podía arruinarme legalmente, financieramente, completamente. A las 6 de la mañana tomé una decisión. Fui directamente al banco en cuanto abrió, sin desayunar, sin pensar demasiado. Necesitaba respuestas, necesitaba saber hasta dónde llegaba todo esto. La mujer del mostrador sonrió al verme, me reconocía. Porque llevaba años usando esa sucursal. Lo cual hizo todo aún más incómodo cuando le pedí que revisara todas las cuentas asociadas a mi nombre. Al principio todo parecía normal, hasta que frunció el ceño, empezó a teclear más rápido, su expresión cambió. Y me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza: señor, ¿podría pasar a la oficina privada un momento? Y en ese instante supe que esto era mucho peor de lo que imaginaba. Nos sentamos en una pequeña sala de vidrio. Cerró la puerta, y con un tono completamente distinto al de antes me explicó que había múltiples cuentas abiertas a mi nombre en diferentes sucursales, algunas incluso en otras ciudades, cuentas que movían dinero constantemente, ingresos y retiros, cantidades pequeñas para no levantar sospechas, pero suficientes para acumular cifras importantes con el tiempo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Le expliqué que yo no había abierto esas cuentas, que debía ser un error, pero ella negó lentamente. Toda la documentación está en orden, con su identificación, su firma, todo coincide. Ahí entendí el nivel de lo que Laura había hecho. No era improvisado, no era algo pequeño, era un sistema. Un esquema bien pensado,
Alguien había preparado todo cuidadosamente, y ese alguien no podía ser solo ella. Cuando salí del banco tenía las manos temblando, el aire se sentía pesado. Como si todo el mundo supiera algo que yo no, como si ya fuera culpable aunque no hubiera hecho nada. Regresé a casa con una mezcla de rabia y miedo. Abrí la puerta de golpe. Laura estaba en la cocina tomando café tranquilamente. Como si fuera una mañana cualquiera, como si no estuviera usando mi vida como una fachada. Tenemos que hablar otra vez, dije, pero esta vez mi voz era distinta, más firme, más peligrosa. Ella me miró y sonrió ligeramente, pero no con arrogancia esta vez, sino con algo más calculado. Como si estuviera midiendo cada palabra. Ya te dije todo lo que necesitas saber, respondió. Negué con la cabeza y lancé los nuevos documentos sobre la mesa. No, no lo hiciste, hay más cuentas. Hay más dinero, hay más gente involucrada. ¿Con quién estás trabajando? Su expresión se tensó por primera vez. Un segundo apenas, pero suficiente para confirmarlo. No estaba sola, no deberías meterte más en esto, Daniel, dijo en voz baja, y ese fue el momento en que entendí algo crucial. Ella no tenía miedo de que la descubrieran, tenía miedo de que yo investigara más. Lo que significaba que lo que había detrás era mucho más grande. ¿Quién es? Insistí. Pero ella se levantó lentamente. Dejó la taza en la mesa, y caminó hacia mí con una calma inquietante. No quieres saberlo, dijo. Y por primera vez en toda mi vida sentí que mi propia hermana era una extraña, una persona capaz de cosas que yo no podía ni imaginar. Pues ya estoy dentro, Laura, respondí, ya estoy metido en esto, no tengo opción. Hubo un silencio pesado, y entonces hizo algo inesperado, suspiró, como si estuviera cansada. Como si todo esto también le pesara a ella. Esto empezó hace un año, dijo finalmente, cuando conocí a alguien. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién? Me pregunté, pero ella negó con la cabeza. Alguien que sabe cómo funciona el sistema, alguien que sabe cómo mover dinero sin dejar rastro. Alguien que vio potencial en mí, reí con incredulidad. ¿Potencial para qué? ¿Para arruinar a tu familia? Ella me miró fijamente. Para sobrevivir, Daniel, para no ser como tú, trabajando como esclavo toda tu vida. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba, pero no desvié el tema. ¿Y decidiste usarme? Pregunté. Su respuesta fue inmediata, sin culpa, sin duda, eras la opción más fácil. Sentí como si me hubieran golpeado. Pero me obligué a mantener la calma, porque en ese momento entendí que perder el control era exactamente lo que ella quería. Esto va a terminar hoy, dije. Voy a denunciar todo, y entonces ocurrió algo que no esperaba. Laura se rió, pero no como antes. Esta vez fue una risa baja, casi triste. Ya es demasiado tarde para eso, dijo. Mi estómago se tensó. ¿Qué significa eso? Pregunté, y ella se acercó un poco más. Lo suficiente para que pudiera ver que no estaba bromeando. Significa que ya te están investigando. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Qué? Susurré. Pero ella asintió lentamente. Movimientos sospechosos, cuentas múltiples, patrones raros, todo a tu nombre, Daniel. Sentí que el mundo se detenía. Que todo encajaba de la peor manera posible. No, no puede ser, dije, pero ella no apartó la mirada. Puede. Y es, respondió, y si intentas denunciar ahora, ¿qué crees que va a pasar? ¿A quién crees que van a creer? No supe qué decir, porque en el fondo sabía que tenía razón. Todas las pruebas estaban en mí contra, todo apuntaba a mí. Yo era el responsable en los papeles, yo era el culpable ante cualquier autoridad. ¿Por qué haces esto? Pregunté finalmente, con la voz rota, y por un momento, solo un momento, vi algo en sus ojos, algo parecido a culpa, pero desapareció tan rápido como apareció. Porque nadie nunca hizo nada por mí, respondió, y en ese instante supe que estaba completamente sola en esto. Que no había vuelta atrás, que esto no era solo una traición, era una guerra, y yo ni siquiera sabía contra quién estaba luchando, pero lo peor aún estaba por venir. Porque en ese momento sonó mi teléfono, y el número que aparecía en la pantalla, no lo reconocía. Pero de alguna manera supe que contestar iba a cambiarlo todo. Miré el teléfono durante unos segundos que se sintieron eternos, mi mano dudó antes de responder. Pero algo dentro de mí me dijo que ignorar esa llamada sería un error aún más grande. Deslicé el dedo lentamente y acerqué el móvil al oído. Hola, dije, intentando mantener la voz firme, pero no lo conseguí del todo. Hubo un breve silencio al otro lado. Y luego una voz masculina, tranquila, demasiado tranquila. Daniel. Por fin, sentí un escalofrío inmediato. No reconocía la voz, pero él sabía quién era yo. ¿Quién es? Pregunté, mirando a Laura, que ahora estaba completamente inmóvil, observándome con una atención que nunca le había visto antes. Alguien que lleva tiempo siguiendo tus movimientos.
respondió el hombre, como si estuviera hablando de algo cotidiano. Como si no estuviera invadiendo cada parte de mi vida. No sé de qué estás hablando, mentí. Aunque sabía perfectamente a qué se refería, escuché una pequeña risa al otro lado, baja, controlada. Claro que lo sabes, tu hermana ha sido muy útil, pero tú eres la pieza clave. Sentí que el aire me faltaba, mis ojos se clavaron en Laura, que desvió la mirada por primera vez, y eso me confirmó que todo era real, que esto no era una exageración. No era un malentendido, era algo mucho más serio. ¿Qué quieres?, pregunté, apretando el teléfono con fuerza. Quiero que dejes de hacer preguntas, Daniel, respondió, porque cuanto más preguntas, más problemas creas, y créeme. No quieres más problemas de los que ya tienes, apreté los dientes, intentando controlar la rabia. Has usado mi nombre, mis cuentas, mi vida. Y ahora me dices que me quede callado, dije, y él no dudó en responder, no. Te estoy diciendo que es lo más inteligente que puedes hacer si quieres conservar lo poco que te queda. Esas palabras fueron como un golpe directo al estómago. ¿Me estás amenazando?, pregunté. Aunque la respuesta era obvia, hubo otro silencio breve, y luego su voz volvió, más fría esta vez. No, Daniel. Esto no es una amenaza. Es una advertencia. Cerré los ojos por un segundo, intentando pensar, intentando encontrar una salida. Pero todo parecía un callejón sin salida. ¿Qué pasa si no te hago caso?, pregunté finalmente. Y esta vez la pausa fue más larga, como si estuviera considerando cuánto decir. Entonces esto se vuelve desagradable, respondió, para ti, para tu trabajo, para tu reputación, y quizá, para tu libertad. Sentí un nudo en el estómago, mi mente empezó a correr en todas direcciones, imaginando escenarios, consecuencias, todo lo que podía salir mal. No puedes probar nada, dije, aferrándome a la única idea que me quedaba, pero él volvió a reír. Daniel, todo está a tu nombre. No necesitamos probar nada más, y tenía razón, eso era lo peor de todo, no importaba la verdad. Importaban las pruebas, y todas estaban en mi contra. Escúchame bien, continuó. Esto puede seguir siendo fácil para ti, solo mantente al margen, sigue con tu vida. Y nosotros nos encargamos del resto. Abrí los ojos y miré a Laura, que ahora me observaba con una mezcla de tensión y expectativa. Como si estuviera esperando mi reacción, como si este momento fuera decisivo. ¿Y ella?, pregunté. ¿Qué pasa con Laura? Hubo un pequeño suspiro al otro lado. Ella hizo su parte, y la hizo bien, respondió, pero tú eres más importante. Esas palabras me hicieron sentir aún más atrapado, como si no hubiera salida. Como si ya estuviera dentro de algo que no podía controlar. No voy a participar en esto, dije finalmente, con más determinación de la que sentía realmente. Hubo un silencio largo, pesado. Y luego su voz volvió, mucho más fría. Entonces ya no podemos ayudarte. Colgó antes de que pudiera decir nada más. Me quedé mirando el teléfono, como si esperara que volviera a sonar. Pero no lo hizo. El silencio en la habitación era abrumador, y Laura fue la primera en romperlo. Te dije que no querías saber, dijo en voz baja. La miré, sintiendo una mezcla de rabia, miedo y decepción que apenas podía procesar. ¿En qué me metiste?, pregunté, pero ella negó lentamente. No fui yo, Daniel. Tú ya estabas dentro desde el momento en que existías en el sistema. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Pero ella no respondió de inmediato. Caminó hacia la ventana, cruzó los brazos. Y durante unos segundos pareció dudar, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Esto no empezó conmigo. Dijo finalmente, yo solo, lo encontré. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Encontraste qué?, pregunté, y entonces se giró hacia mí, con una expresión completamente distinta, más seria, más real. Tus datos ya estaban en circulación, Daniel, dijo. Alguien ya estaba usando tu información antes de que yo hiciera nada. Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Eso no tiene sentido, respondí. Pero ella negó. Sí lo tiene. Solo que tú nunca miraste lo suficiente. Di un paso hacia atrás, intentando procesar lo que acababa de decir. ¿Me estás diciendo que alguien más empezó esto?, pregunté, y ella asintió lentamente. Yo solo, lo amplié. Esas palabras me golpearon de una manera diferente, porque si eso era cierto, entonces esto no era solo una traición personal, era algo mucho más grande, algo que llevaba tiempo en marcha, algo que yo nunca vi venir. ¿Quién?, me pregunté, pero ella negó con la cabeza. No lo sé con certeza, pero hay nombres, contactos, gente que mueve esto desde hace años. Sentí que la habitación se hacía más pequeña, más opresiva. ¿Y ahora qué?, pregunté. Y por primera vez desde que todo esto empezó, Laura no tenía una respuesta clara. Ahora, decides, dijo finalmente,
O luchas contra esto y te arriesgas a perderlo todo, o te mantienes al margen y sobrevives. La palabra sobrevivir se quedó flotando en el aire, pesada, incómoda. Porque implicaba aceptar algo que no podía aceptar, implicaba dejar que todo esto siguiera. Implicaba convertirme en cómplice, y eso era algo que no estaba dispuesto a hacer. Pero al mismo tiempo, la idea de enfrentarme a algo tan grande, tan organizado, tan peligroso, era aterradora. Me pasé la mano por la cara, intentando ordenar mis pensamientos, intentando encontrar una salida lógica. Pero cada camino parecía peor que el anterior, y entonces recordé algo pequeño, algo que en otro momento habría ignorado, pero que ahora podía ser clave. Volví a mirar a Laura. Dijiste que había nombres, dije lentamente. Ella dudó, pero no negó. Sí, respondió. Algunos, asentí, sintiendo como una nueva idea empezaba a formarse en mi mente. Una idea arriesgada, peligrosa, pero quizás la única oportunidad que tenía. Entonces vamos a usarlos, dije. Y su expresión cambió inmediatamente. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Pero yo ya estaba decidido. Si quieren jugar con mi vida, entonces yo también voy a jugar, respondí. Y por primera vez desde que todo empezó, no me sentía completamente indefenso, porque aunque el miedo seguía ahí, algo más estaba creciendo junto a él, algo más frío, más calculado, algo que Laura no esperaba. Y que ese hombre al teléfono, definitivamente no había previsto. Pero lo que ninguno de los dos sabía, es que yo ya había cometido un error mucho antes de darme cuenta de todo esto, un error que pronto iba a salir a la luz, y que cambiaría completamente las reglas del juego. Respiré hondo y me quedé en silencio durante varios segundos después de decir eso. Porque en ese momento ya no había vuelta atrás, no era solo una reacción emocional, no era solo rabia. Era una decisión, y lo sabía. Laura me miraba como si estuviera viendo a otra persona. Como si por primera vez no pudiera predecir lo que iba a hacer. No entiendes con quién te estás metiendo, dijo. Pero ya no sonaba tan segura como antes. Negué lentamente. No, tú no entiendes algo, respondí. Ya estoy metido. ¿Y si me voy a hundir? No lo voy a hacer solo. Esas palabras la dejaron en silencio, y por primera vez vi miedo real en sus ojos. No por ella, sino por lo que yo podía hacer, porque Laura siempre había tenido el control. Siempre había estado un paso adelante, pero ahora, eso estaba cambiando. Esa misma noche empecé a revisar todo otra vez, cada documento, cada movimiento, cada cuenta, pero esta vez con otro enfoque, no como una víctima intentando entender, sino como alguien que buscaba fallos, patrones, conexiones, algo que pudiera usar, y lo encontré, pequeñas inconsistencias, transferencias que no seguían el mismo patrón, nombres que aparecían una y otra vez, empresas que parecían legítimas pero que no tenían presencia real, direcciones falsas, números reciclados. Todo era un sistema, sí, pero no era perfecto, y eso era lo único que necesitaba. Durante 3 días casi no dormí, apenas comía. Vivía rodeado de papeles y pantallas, mientras Laura se mantenía en silencio, observando, esperando, como si supiera que algo grande estaba por pasar, y tenía razón. Porque al cuarto día tomé la decisión más arriesgada de toda mi vida. Fui directamente a un abogado, pero no a cualquiera. Busqué a alguien especializado en delitos financieros. Alguien que entendiera exactamente en qué tipo de situación estaba, y cuando le mostré todo, su reacción fue exactamente la que esperaba. Silencio primero, luego una mirada seria. Esto es muy grande. Dijo. Asentí. Lo sé, respondí, y necesito salir limpio. Él cruzó las manos, pensativo. Si todo esto está a tu nombre, demostrar que no eres responsable no va a ser fácil. Apreté la mandíbula. Entonces no lo hagamos fácil, dije, hagamos lo imposible de ignorar. Esa frase cambió algo en la conversación, porque a partir de ahí ya no estaba pidiendo ayuda como una víctima. Estaba proponiendo una estrategia. Durante horas analizamos opciones, riesgos, posibles movimientos. Y al final llegamos a una conclusión clara. Si quería salvarme, tenía que exponer todo, no solo defenderme. No solo negar, sino sacar a la luz toda la red, cada persona, cada conexión, cada operación. Era la única forma de cambiar el enfoque, de dejar de ser el sospechoso principal y convertirme en la pieza clave para desmantelar algo más grande. Pero eso implicaba algo más, implicaba ponerme en el centro, implicaba llamar la atención de gente peligrosa. Implicaba cruzar una línea de la que no podría volver. Cuando regresé a casa esa noche, Laura estaba esperándome, sentada en el sofá, como si supiera exactamente lo que había hecho. Fuiste a ver a alguien, dijo. No era una pregunta, era una afirmación. La miré directamente. Sí, respondí, y esto se acaba. Laura, su expresión cambió de inmediato.
No puedes hacer eso, dijo, levantándose, no sabes lo que va a pasar, negué lentamente. Por primera vez en todo esto, sí lo sé, respondí, va a salir todo, y cada persona involucrada va a caer. Hubo un silencio tenso, pesado, y entonces ella dio un paso hacia mí. Tú también, susurró, y asentí, tal vez. Dije, pero no solo, esa fue la primera vez que Laura realmente entendió. Que había perdido el control. Los días siguientes fueron un caos controlado. Mi abogado se encargó de contactar con las autoridades adecuadas, no de forma directa. No como una denuncia simple, sino como una entrega estratégica de información, datos concretos, pruebas claras, conexiones verificables, algo que no pudieran ignorar ni enterrar, y funcionó, porque en menos de una semana, todo empezó a moverse, investigaciones abiertas, cuentas congeladas, nombres señalados, y lo más importante, enfoque empezó a cambiar, ya no era solo Daniel y sus cuentas sospechosas. Ahora era una red organizada de fraude financiero, y yo, era la puerta de entrada, el punto de acceso, el testigo clave. La llamada volvió a llegar una noche, el mismo número, la misma voz. Pero esta vez no sonaba tranquila. ¿Qué hiciste?, preguntó directamente, sin rodeos, sonreí levemente. Aunque él no podía verlo, lo correcto, respondí, hubo un silencio cargado de tensión. Acabas de cometer un error muy grande. Dijo, pero esta vez no sonaba seguro, sonaba molesto, incluso nervioso. No, respondí. El error lo cometiste tú cuando pensaste que yo no iba a hacer nada, colgó sin decir más. Y supe que eso era una victoria, pequeña, pero importante, porque significaba que algo se estaba rompiendo en su lado también. El golpe final llegó 2 semanas después. Temprano en la mañana, cuando la policía tocó la puerta, no para llevarme a mí, sino para llevarse a Laura. Ella no luchó, no gritó, no hizo un escándalo, simplemente me miró antes de salir, y en sus ojos no había odio, ni rabia. Solo una especie de resignación, como si en el fondo siempre supo que esto podía pasar. Lo siento, dijo en voz baja, y esa fue la última vez que la vi como mi hermana, porque después de eso, todo fue legal, frío, distante, declaraciones, juicios, pruebas, nombres que salían a la luz, personas que caían una tras otra. La red era real, grande, organizada, pero no era invencible, y poco a poco se fue desmoronando. Mi nombre fue limpiado, no de un día para otro, no sin esfuerzo. Pero finalmente quedó claro que yo no era el culpable, que había sido usado, manipulado. Y aunque eso no borraba todo el daño, sí cambiaba el resultado. Laura fue condenada, no solo por usar mi identidad, sino por su papel en toda la red, y el hombre de la llamada también cayó, aunque nunca llegué a verlo cara a cara, y cuando todo terminó, cuando el ruido se apagó y el mundo volvió a la normalidad, me quedé solo en mi apartamento. El mismo lugar donde todo había empezado, pero ya no era la misma persona. Porque entendí algo que antes no quería ver: la familia no siempre es lealtad, el amor no siempre es sincero. Y confiar sin cuestionar puede costarte todo, pero también aprendí otra cosa, algo más importante, que incluso cuando todo parece perdido, cuando estás rodeado de mentiras y traiciones, todavía tienes una opción: decidir cómo termina tu historia. Y esta vez, yo decidí no ser la víctima.